través del Ministerio de Economía y Finanzas se realiza el lanzamiento del shock desregulatorio para impulsar el crecimiento económico. Este evento es liderado por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen. Toma la palabra en este momento el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi. Esta primera gráfica nos muestra un poco la situación en la cual encontramos al país, ¿no? De hecho, un gran reto que tenemos es el de mejorar nuestra calidad regulatoria, debido a que los análisis de diferentes entidades, en este caso el Conference Board o el Foro Económico Mundial, determinan y nos califican como un país con baja productividad y una alta carga regulatoria. Y como vemos en la gráfica, en el cuadrante donde estamos ubicados, estamos a niveles de países como Zimbabue, Ecuador, Bolivia, Irán, y también incluso Brasil, que tiene esta problemática. Entonces el gran reto es nosotros, si queremos enmarcarnos en la ruta del desarrollo, tenemos realmente que transitar y simplificar muchos aspectos para ganar productividad y también bajar la carga regulatoria existente. En esa línea, este costo de la baja calidad regulatoria que tenemos definitivamente se constituye un gran obstáculo para el desarrollo de nuestra economía. Por ello, tenemos una productividad que es catalogada como baja, un costo de regulación que es alto, y todo ello finalmente incide en una calidad institucional considerada como baja en materia del nivel que registra. ¿Y esto en qué se traduce? Básicamente en indicadores que no son un secreto para nosotros. Una alta informalidad, el porcentaje es bastante alto entre nuestra economía, reducido nivel de competencia y también baja competitividad como país. Y nos lleva a un bajo desarrollo, pese al gran potencial que tenemos como país para avanzar en esa ruta y tener un crecimiento sostenido como alguna vez lo tuvimos, con altas tasas que podrían generar y acortar las brechas que registramos y a la vez también bajar los niveles de pobreza que todavía coexisten. Por ello, lo que se propone es tener menos y mejores regulaciones para tener un Estado que sea promotor, generación de empleo y bienestar para bien de la sociedad en su conjunto. Por eso tenemos varias estrategias que de manera secuencial nos va a permitir tener medidas de corto o mediano plazo que buscan y apuntan directamente a reducir las cargas regulatorias que enfrentan tanto los ciudadanos como las empresas, ¿no? Por eso nuestras grandes líneas de acción están enmarcadas en desregular y mejorar el tema regulatorio, en simplificar los trámites y en tener una gestión eficiente del Estado y una calidad legislativa también óptima. Esto va a ser un proceso de mejora continua, y lo que prevemos es que el impacto va a ayudar a mejorar la productividad, nuestra competitividad y mejorar el ambiente de inversiones en el cual nos desenvolvemos. Ante ello, nosotros en el trabajo conjunto y articulado que hemos tenido estos 60 días, hemos logrado en total determinar un total de 402 intervenciones que están distribuidas en diferentes aspectos. Estas son las medidas acumuladas. Por ejemplo, en promoción de inversiones son 42 las identificadas. Vamos a tener en los próximos días un decreto supremo que va a permitir eliminar 186 barreras burocráticas ya previamente había sido trabajado por Indecopi con PCM, y vamos a ir adelante con un primer recorte importante, la primera vez que se hace un recorte de esta magnitud. También vamos a optimizar procedimientos administrativos, buscar optimización de plazos, fortalecimientos institucionales, mejoras en aspectos de fiscalización y control, mejoras en temas tributarios y también eliminar y optimizar procesos. Es decir, son en total 402 medidas que transversalmente pasan por estos tópicos, y que lo que es importante es que coge a diferentes sectores en la economía. Hemos trabajado con todos, vemos aquí medidas que van por el transporte, pesca, minería, construcción, comercio, entre otros, que están un poco mapeados en ese sentido y que han venido del aporte del sector privado a nivel de sus gremios y equipos técnicos. También tenemos un poco identificados los tipos de medidas que tenemos a nivel de marco normativo y el dispositivo que tiene que ser intervenido. Por ejemplo, a nivel de leyes, en total van a ser 48. Hay 20 que ya se están trabajando las propuestas de mejora o generación de nuevas leyes, y también otras que están por iniciar, un total de 28. Sin embargo, vemos ahí un número que es 348, que son las que están a nivel de decretos supremos, resoluciones ministeriales y otros dispositivos como lineamientos y directivas que ya se están interviniendo. De ellos, por ejemplo, vemos 212 ya han sido trabajadas y están listas, es decir, más de la mitad de las medidas que hemos identificado en estos 60 días ya fueron trabajadas y abordadas y están listas para emitirse los documentos que permiten, por un lado, por ejemplo, el decreto supremo que eliminará estas barreras burocráticas, y así por el estilo en los casos de las resoluciones y otros dispositivos.
y hay otras 82 que se encuentran en proceso, es decir, ya estamos trabajando conjuntamente en una etapa de avance entre las entidades públicas y también el sector privado, y por iniciarse 107 en total, ¿no? Con lo cual vamos a configurar este paquete de 402, que la idea es que esté culminado y totalmente con todas las medidas implementadas de acá hasta 28 de julio. Lo que no quita que en los próximos meses también se van a sumar nuevas medidas adicionales que también van a entrar en esta ruta, en este círculo virtuoso de ir trabajando y seguir destejiendo el nivel de emaranamiento que hay a nivel de la normativa en el Estado. Por ejemplo, algunos casos de las principales medidas que ya han sido trabajadas. Una primera medida muy rápida que se tomó fue extender la vigencia del drawback, ¿no? Que buscaba también evitar la pérdida de competitividad de exportaciones no tradicionales, una medida que era bastante pertinente y necesaria dada la coyuntura económica comercial global, que rápidamente se activó trabajando conjuntamente con los gremios empresariales. Lo que mencioné hace un momento, que la eliminación de 186 barreras burocráticas declaradas ilegales o irracionales por el Indecopi. Nosotros también hemos elevado los topes de emisión de certificados de inversión pública para el mecanismo ahora por impuestos, los topes IPRELES, a más de 46.000 millones de soles. Esta también medida busca, en cierta medida, activar de manera descentralizada el mecanismo ahora por impuestos con el concurso del sector privado. Hemos fortalecido y relanzado las mesas ejecutivas y el equipo de seguimiento de inversiones como un instrumento de efectivos de gestión. Plenamente confiamos a cabalidad en ambos instrumentos que tiene el Ministerio de Economía. También sabemos que el sector privado los valora mucho, por eso ellos se han empoderado y se han subido nuevamente a depender del despacho ministerial de manera directa para poder tener ese rol de seguimiento día a día. Y también esquemas como el sistema de garantías mobiliarias que permite el acceso a las MIPE a nueva fuente de financiamiento a costos más bajos también ya está implementado. En proceso que tenemos, creemos que tenemos que ir hacia la aplicación de un sistema de silencio administrativo positivo, ¿no? Este tema es transversal en todos los sectores. Creemos que si hay plazo que está vigente la normativa, es un plazo que tiene que cumplirse. Cada entidad tiene que hacer y dotar el equipo humano necesario y especializado para cumplir. No podemos tener procesos que están abiertos a veces por meses o por años. Tenemos que un poco abordar esto de manera frontal. Ese es el compromiso que vamos a trabajar en estos meses. También generar un programa de incentivos municipales para eliminar 1.846 barreras burocráticas que hemos encontrado a nivel de este estamento. Por eso es importante el apoyo de todos los municipios y también poder promover la formalización en ese sentido. Vamos a tener una medida también en corto plazo, como es la ampliación del límite mínimo inafecto del impuesto temporal a los activos netos, elevando el límite no imponible a 600 UIT para simplificar también la labor en muchas pequeñas y medianas empresas. Estamos trabajando con el apoyo del BID un nuevo régimen tributario, que le vamos a llamar régimen tributario emprendedor, para simplificarlo y hacerlo mucho más manejable en el camino del desarrollo también de la lucha contra la informalidad. Vamos a tener acciones de fiscalización e inspección conjunta para los administrados. Y también estamos trabajando conjuntamente con el Congreso la reforma y relanzamiento del mecanismo de APPs para simplificar y reducir tiempos en las etapas de estudios y en los procesos propiamente dicho hasta la adjudicación. Otros aspectos que también ya se han anunciado, que con estas medidas van a ayudar al impulso, es este gran portafolio de inversiones por 70.000 millones que hemos identificado. Ya hemos, por ejemplo, lanzado 22 proyectos de irrigación por 24.000 millones de dólares. Esperamos adjudicar 8.000 millones de dólares en APPs este año conjuntamente con Proinversión. Hemos también muy rápido identificado y vamos a ver la suscripción de adendas en el corto plazo por más de 10.000 millones de dólares. Y para el tema de combatir los problemas de inseguridad, también se identificó un paquete de 3.000 millones de soles conjuntamente del sector privado y los sectores involucrados para vía OXI atacar este problema y poder dotar de mejor infraestructura y equipamiento a nuestras fuerzas policiales. En síntesis, hemos trabajado con los gremios a nivel de todo segmento, desde la gran, mediana, pequeña y microempresa. La idea es seguir en este trabajo. Nos estamos juntando cada 15 días. Ahora vamos a involucrar también a sectores como el Ministerio de Trabajo, al Ministerio del Ambiente, para trabajar conjuntamente con ellos, escuchar la problemática que se tiene a nivel de los gremios empresariales y seguir avanzando en la línea de generar mejores condiciones para el clima de negocios y el desarrollo de la economía. Creemos que esta línea que hemos empezado nos va a llevar a tener impactos importantes, nos van a aportar puntos adicionales al crecimiento y dejar un país con los motores encendidos para encaminarse a un crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo. Eso es lo que quería compartir con ustedes por el momento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor palabras ministro. del ministro de Economía y Finanzas, José Salardi. Y vamos a escuchar en breve la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. Antes mencionar que el ministro de Economía y Finanzas ha resaltado una cantidad de medidas que se implementan con la finalidad de poder realizar la eliminación de barreras burocráticas que permiten el retraso de proyectos de gran envergadura. Vamos a escuchar al presidente del Consejo de Ministros. Todavía recuerdo que era el año 2003, Aldo, no me va a dejar mentir, llegábamos de España y el MEF nos contrató en un proyecto del BID para trabajar en un proyecto que se llamaba Simplificación de Trámites Administrativos. Era el año 2003, hace 22 años que seguimos hablando del mismo tema. Y entonces teníamos que trabajar licencias de construcción, licencias de obra. Y hace algún tiempo me preguntaban a mí, se lo contaba a Pepe hoy día como una anécdota, me decían, no, Premier, ¿y cuál cree usted que es el principal obstáculo de su gestión? Y yo no dudé en decir que era la sobreregulación que tenemos en el país. Y la tenemos no de hoy, la tenemos de siempre, y ustedes la han padecido décadas enteras. Y esta es la primera vez, y les soy muy sincero, yo tengo toda mi carrera haciendo administración pública, que compruebo con satisfacción que sí se toma una medida eficaz, concreta. He visto a lo largo de este primer año de gestión cómo desde la presidencia del Consejo de Ministros se reunían con cierta periodicidad con Indecopi para identificar estas barreras burocráticas. Pero en el colmo de la locura, y se los cuento también como una tarea pendiente, en el Consejo de Ministros con cada, no todos los consejos, pero con alguna periodicidad, tenemos que ver cómo hay ministerios que me piden autorización para otorgarle a los procuradores la facultad de impugnar las resoluciones de Indecopi que declaran barreras burocráticas. Quiero decir con esto que la propia organización se resiste a que el Indecopi identifique y les pretende derribar sus barreras. Y para eso me piden autorización para luego ir al Poder Judicial, el Estado contra el Estado. De eso estoy hablando. Por eso esta medida la veo sumamente importante y lo felicitaba a Pepe ahora conversando en privado. Yo no dudo de que los éxitos obtenidos el año 24, después de la recesión del 23, pudieron ser significativamente mejores si no hubiésemos tenido todos estos obstáculos. Pero me alegra sobremanera que, y le decía a Pepe, se hayan identificado fundamentalmente a los sectores productivos como los más afectados. Y yo le decía, más adelante tenemos que seguir con los sectores sociales donde también tenemos estos problemas. En salud, en educación. ¿No se imaginan ustedes todo lo que tenemos que hacer para que alguien pueda hacer una inversión en educación, por ejemplo? Necesitamos seguir impulsando el crecimiento económico y para ello tenemos que desatar estos nudos burocráticos, estos odiosos y perversos nudos burocráticos. Tenemos la posibilidad de crecer en tasas aún mayores de las que tenemos en este ciclo expansivo que estamos iniciando, pero todo ello va a depender en gran medida de los pasos que demos a favor de la competitividad, la productividad y la eficiencia en la gestión pública también. Desincentiva significativamente al inversor darse cuenta que tiene que pagar altas tasas y tardar tantos meses en poder obtener finalmente una licencia. La presentación de este shock regulatorio es una respuesta clara desde el Poder Ejecutivo de la necesidad de desenmarañar este tejido burocrático que tanto daño nos hace. Lo decía Pepe y lo decía de una manera bastante sencilla, diría yo, pero en realidad ha sido muy complejo el trabajo que se ha venido haciendo. Y como ustedes comprueban, y lo decía Pepe hace un momento, casi 400 normas identificadas, poco más de la mitad ya se han logrado trabajar y tenemos pendiente para esta primera etapa 100 y pico. Pero también tenemos que trabajar esto y como ustedes lo han visto en todos los niveles de gobierno, aquí participa también el Congreso de la República y también participan las municipalidades. Tendríamos en algún momento que sostener una reunión con el señor presidente del Congreso
y también con el líder de la Asamblea de Municipalidades del Perú, para poder incentivarlos también a ellos. Y me gusta sobre todo que en el caso de las municipalidades que utilizan estas barreras con fines recaudatorios, decirles que hay un incentivo desde el Poder Ejecutivo para que ellos también se sientan motivados y puedan participar de este proceso. Porque mañana nos bloquean. Van a salir con el tema de la municipalidad es autónoma y nos meten una ordenanza y Santas Pascuas hasta que nosotros tengamos que derribarle en el Poder Judicial. Entonces hay que trabajar también en ellos, hay que ser persuasivos, hay que convencerlos para que puedan ingresar a este proceso. En esta primera etapa que hay que continuar, por supuesto, el Ministerio de Economía se ha puesto como hito llegar hasta julio, consolidando esta primera fase, y luego lanzar una segunda para comprometer a todos en esta línea de modernización real y cierta en un camino de regulación del aparato público. El camino no será fácil, nosotros necesitamos regular también, porque si no esto sería una jungla, pero necesitamos hacerlo con calidad. Y la calidad regulatoria es uno de los propósitos que nosotros estamos buscando ahora, y en conjunto creo yo que podríamos garantizar con este tipo de políticas el otorgamiento de una herramienta más dentro de este proceso para mejorar la productividad y la calidad. Yo los invito y los felicito, su presencia aquí no es más que un reconocimiento a lo acertado de esta política. Me imagino que ustedes tengan algunas inquietudes, nos las van a expresar ahora, pero sobre todo creo que coincidimos en la necesidad de dar este paso. Sigamos fortaleciendo al Ministerio de Economía en este esfuerzo, sigan contribuyendo ustedes desde las mesas de trabajo en identificar estas barreras, veamos si son ilegales o irracionales y a partir de ahí podamos seguir construyéndolo. Ministro, felicitaciones por el esfuerzo a usted y al equipo, y a nuestros visitantes hoy agradecerles por supuesto por su participación. Gracias. Bien, agradecemos la intervención del presidente del Consejo de Ministros, el señor Gustavo Adriancén Olaya. Bien, palabras del primer ministro Gustavo Adriancén Olaya, quien ha expresado el beneficio que trae este shock desregulatorio de medidas para el crecimiento económico. Se encuentran presentes algunas autoridades como representantes de la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación de Exportadores, la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara Nacional de Turismo del Perú, y también acaban de anunciar la llegada del presidente del Poder Legislativo, Eduardo Salguana. Como ha resaltado el presidente del Consejo de Ministros, este shock desregulatorio va a permitir agilizar proyectos y destrabar también algunas inversiones públicas respecto a la eliminación de las barreras burocráticas. Ha resaltado que en algunos casos los ministerios le solicitan autorización para impugnar estas barreras burocráticas de Indecopi, que luego son llevadas hacia el Poder Judicial por los mismos autores que piden que se agilice estas medidas. Hace el ingreso el presidente del Consejo de Ministros aquí al auditorio del Ministerio de Economía y Finanzas y toma el lugar en la mesa de honor. Vamos a escuchar al presidente del Congreso de la República, Eduardo Salguana. Llegando a un evento y dirigir unas palabras a tan selecto auditorio. Muy buenos días, señor primer ministro, un gusto saludarlo, señor ministro de Economía y Finanzas, señor viceministros, amigos los gremios empresariales, señoras y señores, es un gusto estar acá en la mañana. Acabo de llegar de Madre de Dios y siempre traemos cuando salimos de Lima en la llamada Semana de Representación, siempre traemos una mirada un poquito provinciana, regional, porque viajamos y nos reunimos con alcaldes, gobernadores y obviamente con la población, que es donde siempre hay que escuchar con detenimiento, con mucha atención, porque en realidad es los que nos juzgan, los que nos evalúan, los que están de alguna manera
son sobre los que se aplican las políticas, las decisiones que toman las autoridades, que tomamos, y siempre tratamos obviamente de estar atento a lo que piensa la ciudadanía. Por eso yo empiezo felicitando al gobierno, señor Premier, al señor Ministro de Economía, a su equipo de trabajo y a los gremios, a todos los que estamos aquí presentes, porque si hay algún mensaje que la gente te da, si hay algún mensaje que la población te pide, si hay algún mensaje que la población te exige, que las autoridades y todos los actores sociales, económicos, trabajemos juntos. Eso es lo primero que te piden y te reclaman cuando ven que en las alturas, como ellos lo llaman, las alturas del poder, en las decisiones en las cuales ellos no tienen mayor relación ni vinculación, a veces estamos confrontados. Entonces, quizá pueda parecer utópico, pero eso es lo que creo es el mandato en este momento de complicaciones, ¿no? Hemos estado en Puerto Maldonado con la ministra de Comercio Exterior y Turismo, por ejemplo, trabajando la nueva Ley General de Turismo, que es un compromiso que asumimos como Congreso en esta tarea que está nuestro ministro de Economía empeñado en la reactivación económica y ahora este tema desregulatorio. Y cuando uno va, por ejemplo, a una municipalidad hablando de desregulación, lo que uno encuentra es, para abrir un negocio, encuentra 20, 25 requisitos, porque cada municipio es una isla, cada distrito es distinto al otro, y la gente, en vez de sacar su licencia y funcionamiento, prefiere trabajar sin licencia porque ya funciona. Igual lo va a hacer. Entonces, quizás esta tarea desregulatoria, ministro, que seguro has explicado con la claridad que siempre lo haces, habría que trabajar también con los gobernadores regionales, con las municipalidades, porque en realidad los emprendedores a nivel nacional encuentran una serie de dificultades, de trabas, de exigencias, pedidos. Solamente el informe de defensa civil para un pequeño negocio, y estoy hablando de la experiencia de Madre de Dios en un distrito, más o menos el emprendedor tendría que pagar unos 8.000 a 10.000 soles para hacer todo su trámite, solo de defensa civil. Evidentemente se va, pregunta, se retira y se acabó la historia. No hay formalización que valga y que quiera, que pretenda, que aspire, ¿no? Entonces quizá la desregulación también habría que hablar en esos términos y necesitamos todos hablar el mismo lenguaje. Igual las municipalidades, igual los gobiernos regionales. Por ejemplo, para que un emprendedor piscícola en la selva instale sus pozas de acuicultura, que es una actividad, ministro, hemos conversado alguna vez, que necesita un impulso porque tenemos tantas posibilidades y tantas potencialidades, lagunas, ríos, truchas, paco, gamitán en la selva, etcétera, en la costa, tilapias, ¿no? Ya creo que hay experiencias en la zona de Piura principalmente, pero el emprendedor, el pequeño agricultor, el campesino, que ni siquiera a veces tiene energía eléctrica, consigue algunos recursos si hace consigue agua del subsuelo para su pozo de acuicultura, le cae lana y le impone su multa y le dice que tiene que pagar 600 soles mensuales. Obviamente ese emprendedor va a decir, bueno, pues si es así la cosa, yo prefiero pues no hacer nada, ¿no? O si no paga, se pelea con el Estado. Entonces, así podríamos en cada uno de los estamentos del Estado quizás plantear situaciones concretas y ir como solucionando, ¿no? Entonces creo, Premier, que este es un trabajo fundamental que se está haciendo y obviamente desde el Congreso todo nuestro respaldo. Desde que nosotros asumimos la presidencia en julio del año pasado, siempre dijimos al principio que dos temas centrales serían los que aboquen nuestros esfuerzos y nuestras inquietudes, que era uno, el tema de seguridad ciudadana, que es un tema que evidentemente nos afecta a todos. Inseguridad, evidentemente las posibilidades de crecimiento, reactivación, de inversión, sobre todo en los emprendedores de menores recursos, es bastante complicado. En los eventos que hemos hecho de seguridad ciudadana, que ustedes han asistido y reitero mi agradecimiento, hemos encontrado, por ejemplo, en el evento que hiciera la Cámara de Comercio de Lima, 3 mesas de seguridad ciudadana, al cual participamos también, encontramos que los principales afectados eran los emprendedores de abajo, de las MIPE, los transportistas, el bodeguero, el panadero, el que vende medicinas en los asentamientos humanos, incluidos los comedores populares, ¿no? Entonces, y nos contaban algunos de ellos que determinado porcentaje de sus emprendedores estaban cerrando sus negocios porque evidentemente la extorsión era pan de cada día, ¿no? Entonces, son temas en los cuales nos hemos abocado desde el principio y precisamente pasado mañana miércoles vamos a tener un segundo pleno de seguridad
ciudadana, donde vamos a aprobar varias normas, entre ellas las que el Poder Ejecutivo ha planteado sobre el tema de las unidades de flagrancia. Espero que sea dictaminado ya el tema de terrorismo urbano, tal que como se comprometió el presidente de la Comisión de Justicia y la presidenta de Defensa, la congresista Adriana Tudela, y así otros proyectos que seguro nos van a ayudar a mejorar este marco normativo para luchar contra un flagelo que creo que todos tenemos que combatir. Quiero finalizar, presidente y señor ministro, señalando de que la tarea del Congreso en estos 4 años, un Congreso que quizás no tenga una buena propaganda, ¿no?, en algunos medios de comunicación, ¿no?, pero que desde mi punto de vista ha hecho una labor fundamental. En un momento se reconocerá lo que se ha hecho, ¿no? Somos 130, somos un grupo humano, ¿no? Nos equivocamos, tenemos errores, pero estoy seguro que el norte central del Congreso ha sido básicamente dar estabilidad política al país. Sin la estabilidad política que el Congreso le dio desde el principio, estas cifras positivas para la economía y las perspectivas positivas que se ven, y ahora con un ministro impulsor de la actividad económica, del crecimiento económico mucho más agresivo, mucho más dinámico, yo creo que la cosa va a mejorar. Pero desde el Congreso no nos hemos prestado a los cantos de sirena de adelanto de elecciones, no nos hemos prestado a los cantos de sirenas de vacancias presidenciales, porque nosotros tenemos la firme convicción de que si este país maravilloso que tenemos, este país con tantas potencialidades, con gente trabajadora, emprendedora y con un empresariado que quiere este país, no hay futuro si es que estamos eligiendo o teniendo un presidente cada 12 meses. No hay manera, no hay forma de que un país democrático sin estabilidad camine. En la reunión en noviembre del año pasado en la PEC conversaba con el equipo del gobierno chino y me decía gente cercana a ellos que en 2016 había estado el presidente Xi Jinping como presidente de China y había vuelto el 2024 como presidente de China, y él me preguntaba por qué en ese periodo los peruanos habíamos tenido 6 o 7 presidentes. O sea, obviamente su sistema político es distinto al nuestro, con sus peculiaridades, particularidades, como ellos mismos lo dicen, pero les llamaba la atención poderosamente que hayamos tenido pues un jefe de Estado cada 12 meses y un Congreso cada 2 años y medio. Entonces creo que la tarea, el mensaje que el Congreso puede dar es, 1, respeto a las reglas de la democracia, respeto a los plazos constitucionales. La mayoría tenemos claro que no la receta, sino el camino en el tema económico está trazado en los países de democracias occidentales, obviamente, ¿no? Una economía abierta, de mercado, un país pequeño, pero que tiene 23 tratados de libre comercio, que exportábamos 600 millones en productos agrarios, y si me equivoco me corriges, Gabriel, y que el año pasado hemos exportado 12.500 millones de dólares, ¿no? Tenemos una diversificación de las exportaciones y hay que incidir en eso. Tenemos un turismo con tantas potencialidades, estamos trabajando también para apoyarlo. La ley agraria se debe aprobar, espero ahora en el mes de abril. De igual manera el tema de las zonas económicas especiales, que estamos ya en segunda votación, y la ley de turismo que tiene que seguir antes de junio. Acá está el amigo Keglin, que nos está apoyando también en esa tarea. O sea, estamos juntos, y si estamos juntos, yo estoy seguro que no hay meta que no podamos alcanzar, ni país con futuro que no podamos construir. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del presidente del Congreso de la República, el señor Eduardo Salguana Cabides. Seguidamente se inicia la ronda de preguntas de la prensa. Se les pide por favor a los señores periodistas asistentes realizar una pregunta por medio y ser breves en sus intervenciones. La primera pregunta es del periodista Ricardo Guerra del diario Gestión. Adelante. Sí, muy buenos días a todos presentes. La primera consulta para el señor Salardi. Por aquí era, gran parte de que tenga éxito este shock regulatorio es el seguimiento que se le va a hacer. En esa línea, ¿qué se está pensando en el marco del Indecopi para que tal vez tenga más recursos? ¿Cuál va a ser el mecanismo de seguimiento ahí para hacerle seguimiento a este primer paquete de 400 medidas inicialmente? Y una pregunta para el señor Adriansen. El último fin de semana
Poderosa fue víctima de 4 fallecidos. A mediados de enero se anunció la instalación de una comisaría en Patás. Gestión ha podido conocer de que esto está frenado por unos temas administrativos desde el Ministerio del Interior. ¿Cuál es la impresión? Ayer justo se hizo una conferencia de prensa desde la sala de guerra, desde el cuarto de guerra, pero no se deslizó palabra alguna al respecto sobre estos 4 fallecidos directamente vinculados a la minería ilegal. Sí, con relación al seguimiento, nosotros también se me pasó un poco comentar, a los medios le vamos a alcanzar un anexo con el detalle de todas las medidas que hemos un poco trabajado, para que lo puedan un poco también analizar a profundidad, y también están un poco los primeros impactos que estamos esperando y qué tipo de normativa es la que se va a derogar o simplificar. Y nosotros vamos a continuar con la realidad del trabajo, recién empieza. El reto es mucho mayor para ambas partes, tanto el sector público como privado. Vamos a seguir trabajando de manera permanente. Piensen en el Sindecopi, también es un actor importante que va a estar en la mesa. Nosotros creemos que si es necesario también fortalecer la entidad o dotarle de más recursos, lo vamos a hacer, porque esto finalmente es una inversión para el país. Y en general es un poco la línea de acción que estamos tomando. El hecho de ir al silencio administrativo positivo, también consideramos que todo lo que se ha permitido extravar hacia allí permite también fortalecer algunos equipos técnicos, y a la larga creemos que el resultado va a ser beneficioso. Así que el seguimiento va a ser permanente. Tenemos también las mesas ejecutivas que se han reactivado para estar interactuando de manera constante. Las reuniones van a ser bastante seguidas, digamos. La idea es que cada mes se junte cada mesa para ir viendo los avances, y también esta línea de acción con los gremios va a continuar de manera quincenal. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, debo reiterar mis condolencias a los familiares y amigos de las personas que han fallecido en Patás el fin de semana pasado en un primer ataque. Falleció una persona, un minero artesanal, y al día siguiente 2 mineros artesanales, la voladura de la torre 17ª que cae allí. Por eso escucho con gran ilusión lo que ha expresado nuestro presidente del Congreso de la República cuando dice que este miércoles se verá el tema del terrorismo urbano, que es una herramienta legal que nosotros necesitamos. El señor ministro del Interior, el flamante ministro del Interior, tiene instrucciones muy claras para actuar de inmediato en la zona. Se están terminando de afinar algunos detalles. Y con relación a la creación del Frente Policial, quiero informar que, por propia voz de Poderosa, se va a entregar en esta semana, me parece, es un edificio de 5 pisos, donde se van a albergar a los efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas que van a permanecer allí en el lugar. No inicialmente se había previsto que sea un frente policial, pero una determinación, la nomenclatura administrativa va a ser una base policial, que eso es un trámite mucho más sencillo para la creación de esta unidad. De esa burocracia, de esa desregulación es de lo que hablamos aquí. Y por otro lado también deseo informar que el próximo sábado ya tenemos previsto con el ministro de Defensa viajar a la zona directamente. Nosotros estamos enfrentando en la zona de Patás un movimiento violento que tiene su origen en el crimen organizado a partir de la minería ilegal. Se tienen identificados aproximadamente 40 bocatomas de mina. Muchas de ellas, más de la mitad, pertenecerían a mineros ilegales, es decir, mineros que ni siquiera tienen reinfo y están operando en la zona. Por otro lado, también, además de la creación del Frente Policial, se tiene previsto en abrir la primera entrega de uno de los 3 puestos de control que se van a establecer. Hay 3 caminos que conducen a la zona y que permiten el ingreso y salida, entre otras cosas, de personas y del material también de minería, y se van a poner puestos de control 3 en total en cada uno de estos caminos. A los puestos de control se va a agregar una dotación especial de miembros de la Policía Nacional que no tenían dónde acantonar, y ahora ya van a tener ese espacio que la minera lo va a entregar esta semana, y también de las Fuerzas Armadas. Habíamos también estado conversando con el ministro de Economía sobre la posibilidad
de continuar. Tenemos aquí a la flamante jefa de SUNAT, mucho gusto, con quien tenemos que continuar haciendo operativos de interdicción, tanto para impedir la llegada de los insumos que se utilizan, tanto como para realizar la incautación del material ilegal que existe allí. Y con eso lo que nosotros pretendemos es también trabajar en una estrategia con el propio Banco de la Nación a efectos de ver la posibilidad de que el oro que nosotros incautemos o el material aurífero convertirlo en oro para que el Banco de la Nación pueda comprarlo y con esos recursos, además de lo que se tendría que pagar por concepto de impuestos, se puedan obtener recursos extraordinarios a efectos de financiar también la lucha contra la minería ilegal, que es significativamente costosa. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Es preciso recordar que el orden y selección de los medios que intervienen en esta ronda de preguntas se realiza mediante un sorteo previo. El Consejo de Ministros señalar las respuestas a los medios de comunicación acerca de la llegada de su persona junto al ministro de Defensa hacia Patás para instalar medidas de seguridad. Escuchemos la siguiente pregunta. Hasta el 28 de julio quería saber qué contingencias se están tomando para conseguir esto. También quería pedir, por favor, un detalle de lo que van a ser el paquete de estas obras que corresponden a obras por impuestos para la seguridad. Y también quería saber, por favor, si se han medido más o menos la velocidad del impacto que van a tener estas medidas, es decir, se van a tener resultados quizás en este trimestre o más a fin de año, y cómo se van a traducir estos resultados. ¿Habrá mayores inversiones o cómo lo están previendo ustedes? Gracias. Sí, sobre la primera pregunta, definitivamente, como comentamos, ya la mitad ya está trabajada y cerrada. Los próximos días estaremos emitiendo los dispositivos vinculados, algunos incluso ya se han emitido previamente. Las contingencias vamos a trabajar de manera intensa con todos los sectores involucrados para ir cerrando estas medidas, y también con la colaboración del sector privado. Los temas que necesiten rango de ley lo vamos a coordinar estrechamente con el Congreso también. Yo en ese sentido agradezco el apoyo del presidente del Congreso y también con varios congresistas que hemos conversado al respecto, que hay el compromiso de avanzar en esa línea porque sabemos que beneficia al país. Sobre el paquete de Oxy para seguridad, nosotros hace un poco más de 2 semanas hicimos una presentación de más de 60 proyectos que involucran cerca de 3.000 millones de soles, que también lo hemos trabajado con el sector privado y los ministerios involucrados como Mininter y Minjus y otras entidades más. Y en ese sentido, ahí podemos complementar, pasar a la presentación, están mapeados los proyectos, el detalle, que están de manera descentralizada y que buscan atacar el problema que se tiene en materia de inseguridad, ¿no? Y la velocidad del impacto, es cierto, son medidas que involucran varios sectores. El equipo que ve los otros temas macroeconómicos está haciendo la evaluación uno a uno para ver cuál va a ser el impacto. Nosotros creemos que algunas que ya en corto plazo se tienen porque genera expectativa positiva para los agentes económicos, pero ya el impacto de los detalles de cuánto más aporta el crecimiento, creo que a partir del segundo semestre se va a comenzar a encaminar y va a sumar en la ruta que tenemos proyectado del 4% de crecimiento para este año. Gracias. Siguiente pregunta es de Clorinda Flores, del diario Correo. Sí. Buenos días, aquí. De verdad, el lanzamiento de estas medidas para desregular la economía como que va de la mano con lo que siempre dicen los inversionistas, que la tramitología es el peor factor para poder avanzar con las inversiones. ¿Qué tanto de estas barreras que se van a desregular, qué tanto disminuirán esta tramitología y el impacto de reducir de X días a X días se podrá tener? Y de otro lado, la SUNAT juega un papel importante en lo que es la recaudación tributaria, pero también es vista como la vecina mala del sector económico porque presionan a emprendedores. O sea, ¿en qué medida me parece haber escuchado al ministro Salardi que va a fortalecerse algo de la SUNAT? ¿Podría explicarnos en ese sentido el papel que va a jugar la SUNAT en este proceso de regular la economía? Sí, en realidad la buena parte de las medidas apuntan al tema de la tramitología, que es la que hay que simplificar. Una vez comentaba, los proyectos mineros en algún momento, hace casi 2 décadas,
demoraban 5 años desde que empezó a explorarse hasta ejecutarse y tenían solamente 30 procedimientos que realizar. Hoy demoran 15 años, hay como 300 procedimientos y eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, mucho de esto apunta desde la práctica. Los gremios aquí han contado la problemática que tienen a nivel de todo segmento al momento de tratar de desarrollar los negocios y en ese sentido es lo que hemos recogido para que la tramitología se vaya recortando y optimizar procedimientos en todo sentido. Las barreras mismas burocráticas que vemos que incluso abordan temas como la racionalidad que pueden tener estas, ¿no? Entonces, eso ya nos dice mucho en la línea que tenemos que avanzar y continuar un poco destejiendo. Por eso este es un primer gran paquete. Esto va a seguir aumentando definitivamente en números y en trámites que van a irse eliminando. Acá también saludo la presencia de AMPE porque va a ser importante también trabajar conjuntamente con las municipalidades del país, también con los gobiernos regionales, con la Asamblea, para un poco ver las medidas que requerimos y tener un trabajo en equipo de manera conjunta. Y adicionalmente el tema de la SUNAT, aquí está nuestra jefa de la SUNAT. Hay un trabajo, nuestra mirada es que la SUNAT también tiene que entrar en el diálogo permanente con los agentes, va a haber la apertura para ello, para escuchar la problemática que se da. Las decisiones tienen que tener predictibilidad, tenemos que dar estabilidad en ese sentido, ¿no? Eso es un poco, tenemos un gran reto en avanzar en la lucha contra la informalidad, pero también tenemos que ser amigables para que los informales pasen hacia la formalidad y son todos paquetes de acción que vamos a trabajar de manera conjunta y también el sector privado nos está lanzando propuestas al respecto, también del Estado estamos con varias iniciativas, también estamos a trabajar el tema con el Congreso para poder un poco avanzar en ese sentido. Gracias. Es oportuno recordar a los asistentes que debemos mantener los celulares en modo vibrador o silencio para garantizar el normal desarrollo de la presente actividad. Siguiente pregunta, Lisset Ramos, de TV Perú. Primer ministro, a los presentes, buenos días. Estamos en vivo para TV Perú Noticias. Nos llama la atención en este shock desregulatorio algunas medidas anunciadas como el nuevo régimen tributario emprendedor, por favor, si nos podrían ampliar ello, y también la reforma y lanzamiento del mecanismo de alianzas por impuestos. ¿Podría indicarnos en qué consiste el detalle de ellos? Y además, si nos permite, también sobre un tema de coyuntura, sobre el anuncio que realizó ayer el ministro de Justicia sobre la creación o la implementación de esta franja informativa para los medios de comunicación. Si es que nos podría dar la ampliación de la perspectiva del Ejecutivo, porque ya hay voces como la Sociedad Nacional de Radio y Televisión que señala que esta iniciativa podría vulnerar el principio de pluralidad informativa esencial en una sociedad democrática. Gracias. Sí, sobre el régimen emprendedor, como comentamos, estamos trabajando con el BID. Hay un estudio interesante que ellos han realizado para tener una línea base sobre cómo tenemos un poco la estructura en general en los regímenes tributarios. También en muchos casos cómo no se fomenta la formalidad en ese sentido y estamos en esa línea. Los detalles ya los haremos a conocer en las próximas semanas porque estamos en la ruta de hacer ese trabajo. Y en materia de OXI y APPs, en realidad nosotros también les hemos dado un pulso importante. He comentado la elevación de los topes y preles, pero también es clave el trabajo conjunto con el sector privado para un poco confiar más en el mecanismo y seguir con muchas intervenciones que hay. En ese sentido creo que el gobierno, como comenté en un momento, va a lograr en 3 años y medio más de lo que se logró en 20 años previos en materia de adjudicaciones de APPs y también el impulso de estos proyectos que cierran brecha a lo largo del país. Gracias. Bien. Geraldine Hernández, de RPP. Siguiente pregunta. Buenos días. Una de las medidas que también se estaba contemplando y que de hecho ya están en proceso es sobre la adjudicación de proyectos de APP. Uno de ellos es el proyecto Olmos, este proyecto de irrigación. Quería saber si ya habían tomado esta reunión que anunciaron hace unas semanas, incluso con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, y qué acuerdos habían llegado también con el gobierno regional a ver si este proyecto pasaba o no al Ejecutivo. Gracias. Sí, nos hemos juntado con el gobernador y también con el ministro. La idea es que finalmente por inversión se encargue de hacer la contratación del operador temporal para acordar el tema del proyecto Olmos y también del dragado para evitar cualquier problema para la actividad agrícola. Tenemos un gran movimiento económico allí que no se puede afectar. Eso te va a tomar con toda la anticipación del caso. De manera que en simultáneo se va trabajando lo que va a ser la nueva APP, ¿no? Que también va a darle un aporte importante a la zona norte del país. Gracias. Última pregunta, Marcos Calderón, de Canal N.
Buenos días, ministros, ¿cómo están? Y a los empresarios. Primero, parece que este choque regulatorio también le va a favorecer al Congreso, que en 2 semanas se van a romper todos los candados para que los familiares de los parlamentarios puedan contratar con el Estado. ¿Qué opina el presidente del Congreso y el ministro de Economía? Y lo siguiente es una información de Cuarto Poder, esto para el Premier. Nicanor Boluarte habría influido en el nombramiento del gerente comercial de la fábrica de armas y municiones del Ejército. ¿Qué tiene que decirnos al respecto? Y a ver si le responde a mi colega sobre esta franja que están en proyección para estos fines de información sobre lo que hace el gobierno con respecto a la delincuencia. Gracias. Sobre temas del Congreso, nosotros declaramos en los pasos perdidos. Ahora estamos en shock desregulatorio. Gracias. Me tocaría a mí decirles que yo respondo las preguntas de coyuntura política cuando, después del Consejo de Ministros, damos declaraciones. Sin embargo, me voy a permitir solamente con el ánimo de no dejar que sobre este tema de la prensa vaya a seguirse generando una bola de nieve. No tenemos la más mínima intención de dictar la pauta a la prensa. Claro que no. De hecho, la participación de ustedes aquí es una muestra exacta de que tenemos de una prensa libre. No tengo que decirles cuando me dedican a mí portadas o artículos tampoco. Jamás hemos iniciado un proceso de rectificación ni de aclaración. Sin embargo, sí creemos que la lucha contra la delincuencia urbana y el crimen organizado debe ser una tarea de todos, y por eso lo que se ha hecho ha sido invitar a la prensa para que pueda participar en la visibilización de las acciones que desde el gobierno llevamos adelante constantemente. Se tiene prevista esta idea para los estados de emergencia, donde no solamente hay que comunicar las acciones de gobierno, sino también las medidas que se sugieren que la población adopte en este espacio. En todo caso, seguramente la vocación democrática de los medios de comunicación hará que se unan a esta idea. Y por otro lado, con relación al reportaje que se emitió ayer, que vincularía al hermano de la señora presidenta, la verdad es que no tengo absolutamente nada que decir, porque se trata de una especulación de carácter periodístico carente en absoluto de fundamentos y de pruebas que puedan comprobar esa tesis. Gracias. Bien. Muchísimas gracias. Queremos saludar la presencia en sala del vicepresidente de AMPE, el señor Johnny Atosesa Morales. Y seguidamente escucharemos las palabras del señor Felipe James Callao, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Para impulsar el crecimiento económico, que también lideró el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, y tuvieron como invitados en la mesa de honor al presidente del Congreso, Eduardo Salguán. Ellos se han pronunciado acerca de este shock desregulatorio que permitiría eliminar ciertas barreras burocráticas con la finalidad de poder impulsar grandes proyectos de envergadura que beneficiarían sin duda a la ciudadanía, mejoraría la productividad, el costo de las regulaciones y permitirían alcanzar mayor formalidad. Hay una serie de medidas, una serie de intervenciones que tiene el Estado, son 402 medidas a través de promoción de inversiones, eliminación de barreras burocráticas, optimización de procedimientos administrativos, optimización de plazos, fortalecimiento institucional y mejora en aspectos de fiscalización y control. Algunas de las otras medidas que ya viene trabajando el Ejecutivo es la extensión de una vigencia del drawback para evitar la pérdida de competitividad y la eliminación de 186 burocráticas declaradas ilegales o irracionales por Indecopi.